conversando sobre un emprendimiento que nace en la industria agrícola, en base a la necesidad del cultivo de la palma de aceite. Estamos aquí con Andrés Dupuy. Bienvenido, qué alegría tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, Andrés, fundador y director de Mundo Productivo, cuéntanos cómo empezaste con este emprendimiento. Bueno, Victoria, gracias. Mira, este emprendimiento empezó trabajando yo en la empresa familiar. Mi familia tiene una empresa agrícola, producción agrícola, y nos enfrentamos hace pocos años a altos costos de los fertilizantes. Ya las cosas no eran como antes en ese sentido, y entonces empezamos a reunirnos a buscar soluciones alternativas para poder hacer que el negocio siguiera siendo rentable. Hoy en día, vamos a decir, la agricultura se ha puesto más costosa, en el país hay condiciones que han cambiado y no nos quedó otra opción que ponernos creativos. Entonces en eso me empecé a meter yo por la parte técnica, a pesar de que no era mi campo, y empezamos a descubrir lo que es la agricultura regenerativa y empezamos a aprender a hacer agricultura apoyándonos en los principios de la naturaleza, los principios que tiene la naturaleza para nutrir sus cultivos, en lugar de estar luchando en contra de ella, que era mucho más costoso. Entonces, a partir de eso, una idea llevó a la otra y iniciamos con lo que es el compostaje. Entonces, ahora me dediqué a convertir lo que eran residuos o lo que eran desperdicios pasivos ambientales de la industria, en este caso del aceite de palma, convertirlos en activos para la empresa, en enmiendas de suelos, que es un nombre técnico, aunque mucha gente lo llama fertilizante. Y bueno, empezamos a regenerar el suelo y bueno, estamos obteniendo muy buenos resultados y nos está permitiendo ser rentable hoy en día en agricultura en Venezuela. Hoy en día estás enfocado en Yaracuy, ¿cierto? Bueno, estamos radicados en Yaracuy, en nuestras oficinas, nuestra principal planta de compostaje, porque nuestro principal cliente está ahí, que es esta empresa que te estoy hablando, pero en realidad estamos enfocados en toda Latinoamérica. O sea, queremos ayudar a productores en toda Latinoamérica, empezando por Venezuela, pero cuando te digo enfocados me refiero que más que todo nosotros encontramos que nuestra mejor herramienta que tenemos para que nuestro propósito y nuestro objetivo de verdad llegue lejos es la educación. Hoy en día existe, gracias a Dios, la educación virtual, entonces estamos brindando oportunidades y opciones para que la gente se capacite en lo que es agricultura regenerativa, pero no solo en eso, sino queremos hacer empresas agrícolas rentables. Si permite que me desvíe un poquito, pero fíjate, claro sí. Nuestro propósito... Ya iba esa pregunta, que ¿cuáles eran tus 4 pilares? Bueno, sí, principalmente empezamos con un propósito importante para mí, que es apoyar a la creación de un mundo abundante en alimentos, y hacerlo respetando el medio ambiente. Y no solo respetándolo, sino mejorándolo inclusive. Y la agricultura regenerativa ya vas a ver por qué nos da esa oportunidad. Entonces, en esas ganas de apoyar a los de llevar un mundo o traer un mundo abundante de alimentos, eliminar la desnutrición, nos dimos cuenta que teníamos que apoyar a la creación de empresas agrícolas o rentables, pues, porque yo te diría que, bueno, esto es un programa de emprendimiento y yo siempre me acuerdo, yo creo que uno de los emprendimientos más duros que hay es para alguien fundar una finca. A lo mejor hay otros emprendimientos más duros, pero en el mundo que yo conozco no hay nada más difícil que fundar una finca, no hay nada más difícil que ser agricultor tú solo contra la naturaleza ahí, a veces es la lluvia, a veces es la sequía, a veces es el suelo, a veces son incendios, o sea, es un negocio muy duro, sobre todo para arrancar, para los emprendedores agrícolas. Es que además tiene factores de los cuales no dependen de ti. Sí, una gran parte de los factores que se involucran en los negocios no los podemos controlar. Por ejemplo, la lluvia, el clima, etc. Ese es uno de los principales retos. Pero también hay otros principios de la naturaleza que influyen ahí que son desconocidos o estamos empezando a conocerlos. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para apoyar, como queremos que los productores puedan ser rentables y nos generen esa abundancia de alimentos y el respeto al medio ambiente, entonces nos dimos cuenta, bueno, una parte es la parte técnica, que fue donde me tuve que meter yo obligado, pero una empresa, como tú bien sabes, no es solamente la parte técnica. Creo que te lo comentaba antes, que si tú haces zapatos no es nada más saber hacer los zapatos, sino que un empresario, un emprendedor, sea agrícola, sea donde sea, tiene que saber administrar, tiene que saber vender y tiene que saber manejar gente, manejar su equipo de trabajo. Entonces, a pesar de que ahorita estamos enfocados en la parte técnica, porque es lo que el agricultor, digamos, más le interesa o más sabe que es importante, no queremos descuidar también ayudarlos en esas otras partes de su empresa, porque
Hay muchos emprendimientos agrícolas, por así llamarlo, en Venezuela, de pequeños productores que no han logrado dar ese paso a ser rentables. Entonces es mucho amor al arte. La agricultura, en verdad, en principio todo el mundo se mete por amor al arte. Yo creo que no hay otra cosa. Y después te encuentras con, bueno, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo lo hacemos? Es un negocio de verdad, hay que buscarle la solución. Y bueno, queremos brindarle esas herramientas, sí, sobre todo ese es nuestro propósito. Y como te dije, como es nuestra parte que más nos emociona es la parte de capacitaciones, a pesar de que yo brindo consultorías, brindo apoyo a productores en producir esas enmiendas, en regenerar suelos, pero yo puedo brindar de repente 10 consultorías al año, o sea, porque yo quiero atender a un cliente bien atendido y una finca no es darles un consejo y ya, sino es un trabajo de muchos meses o muchos años. Entonces yo no tengo el alcance de poder estar en toda Latinoamérica ayudando gente, pero las capacitaciones sí lo tienen, sobre todo en su parte virtual, su forma virtual. Entonces, bueno, en ese propósito estamos enfocados como primer objetivo en regenerar, en apoyando a esos productores, regenerar 10.000 hectáreas primero, 10.000 hectáreas de suelo. Hoy en día, ¿cuántos son en el mundo productivo? En un mundo productivo, bueno, trabajadores directos, que los que veo todos los días, somos 6. Okay. Somos 6. Pero hay muchos colaboradores, hay una cadena logística, digamos, detrás de todo esto, que, bueno, son por lo menos 10 o 15 personas más que... Como indirectos. Sí, que pues llamémoslo contratistas o indirectos, correcto. Es que lo pregunto repetidamente porque me sorprende cuando hablo con emprendedores como tú, que el alcance o el impacto que generan es tan amplio que uno pensaría, bueno, fácil tiene 20 personas como mínimo, y realmente no, realmente están dentro de los 5 o 10 y eso representa la capacidad del emprendedor de ponerse sombreros diferentes a cada instancia, poder manejar distintos equipos y darle la batuta a pocas personas donde hay mucha responsabilidad por detrás y tener esa capacidad de transformarte y adaptarte dependiendo de lo que te venga en el momento. Sí, eso es un tema álgido, a lo mejor para mí, es un tema interesante para mí porque, cónchale, uno como emprendedor llega a un punto que, vamos a decir, muchos negocios yo los conozco por cosas que he estudiado y cosas que he visto y cosas que me han pasado y por eso lo he aprendido, que hay un punto en el que uno empieza a crecer solo y llega un punto en el que tú tienes dos opciones, o tú aprendes a ser gerente o se te cae, eres un malabarista que, bueno, puedes malabarear de repente 3, 4 pelotas, 5, pero llega un punto que todos tenemos un límite y se nos va a caer y vamos a quebrar todo, hasta la primera pelota se nos va a caer. Entonces yo creo que eso es un reto importante, por eso te digo que para que un emprendimiento, en este caso una finca, un negocio agrícola, un negocio agropecuario, sea exitoso, no es solamente saberse la parte técnica, sino es esa parte gerencial, esa parte administrativa, que tú puedes ser muy bueno en la parte técnica, pero si no sabes manejar gente, sobre todo en está fregado y hay un reto que llegas a un punto, vamos a decir, un punto de tu crecimiento y yo creo que estamos en ese momento ahorita y lo estamos afrontando con cuidado y es eso, que un gerente básicamente tiene que buscar gente muy buena en cada área y dejarlos que hagan su trabajo y sencillamente darle las herramientas para que lo puedan hacer. Y bueno, ahorita yo no me atrevo a aconsejar a nadie mucho en eso porque estamos pasando precisamente por esa etapa y sí, yo tengo muchos sombreros, me estoy tratando de quitarme algunos, pero sí, sin duda que es una parte interesante, es un reto, sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo te atreviste de tener esa estructura de un negocio familiar donde de cierta manera da una seguridad el saber que tienes esa estructura detrás tuyo y atreverte a desvincularte, no de manera negativa, sino desvincularte para agregarle valor de una forma indirecta con tu propio emprendimiento? Sí. De repente la pregunta sería más fácil, ¿qué características tienes tú que le pudieses recomendar a esos emprendedores que nos están escuchando que te permitieron tomar esa decisión? Porque me identifico un poco contigo y esa decisión no es nada fácil tomar. Cierto, fíjate, es una pregunta que me hace pensar. No me atrevo a describirme a mí mismo porque eso es difícil, sí. Uno no se ve como uno es. Eso yo creo que, por lo menos yo, no me atrevo a responderte de esa forma, pero te voy a tratar de responder de otra forma. Bueno, sí, yo creo que siempre he tenido la vena emprendedora. De hecho, no es que creo, es que lo sé. Y yo estaba esperando el momento para abrirme mi propio camino, llamémoslo, tener mi propia empresa, porque, bueno, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero la personalidad uno lo lleva hacia allá. Y como te dije, encontré la oportunidad en el hecho de que había que resolver el tema de los suelos, del fertilizante, que era el problema que había en el momento. Estábamos acostumbrados a trabajar fertilizante.
¿cuánto hay que invertir en fertilizante? Entonces están resembrando 3.000 hectáreas de palma, no es poca cosa la inversión que se requeriría en fertilizante. Como te comenté, para una industria agrícola, en promedio, para un cultivo, yo diría que un 40% del costo, tratando de promediar los distintos cultivos y las diferentes formas de manejo, los diferentes tipos de suelo, en promedio el 40% del costo de producción de un fruto es fertilizante. Entonces eso era lo que hablamos, fertilizante. Entonces esa fue la oportunidad que yo encontré, y como la empresa no quiso asumirla a ellos, porque ellos dijeron, no, yo me quiero enfocar en nuestro core business, que no es producción de fertilizante, es el cultivo el cultivo como tal, y tenían razón en hacerlo, sobre todo en una crisis, porque, vamos a decir, no había los recursos para dividir mucho el enfoque. Entonces existió la oportunidad para yo lanzarme por ahí y abrir mi propia empresa y prestarle servicios a ellos. Sin embargo, para dar un poquito más de profundidad en lo que me estás preguntando, yo siempre supe que estar apoyado en una empresa familiar o trabajar para la empresa familiar era para mí como un ascensor. ¿En qué sentido? Tienes un piso, si el ascensor está subiendo, pues estás subiendo tú también, pero en el ascensor también tienes un techo. Y vas como que para donde vaya ese ascensor, pues. Entonces, eso fue algo muy visual que yo recuerdo tener en mi mente en ese momento y decir, bueno, te tienes que bajar del ascensor y, no sé, el ejemplo era como agarrar una cuerda o algo que no hay piso. Si te sueltas, te caes, pero si no te sueltas, si te enfocas más bien hacia arriba, hay como que más oportunidad o más potencial de crecimiento. Y así lo tuve que hacer. Pero también yo creo que, como me dijo alguien, un maestro, por así decirlo, yo llamo maestro a cualquiera que me enseñe algo, no es que sea un profesor literal, pero me dijo, mira, para uno crecer como emprendedor, uno tiene que tener riñones, uno tiene que tener guaro, porque no hay nada asegurado, todo da miedo, mira, si el miedo te va a ganar, hermano, no te metas emprendedor. Y para terminar, disculpa, porque es que me apasiono con esto. Pero sí, justamente. Eso, o sea, tú necesitas, o sea, el que es emprendedor no valora tanto la seguridad como la libertad. Y el que no es emprendedor, pues mucha gente que la conozco, no, hermano, estoy muy feliz, tranquilo donde estoy, cumpliendo mi papel en mi organización, pues ellos valoran un poquito más la seguridad que uno como emprendedor. De repente llegas a tu casa, pagaste la nómina, hiciste lo que tenías que hacer y te encierras en tu casa, tienes comida en la nevera y no tienes plata, porque te tocó esa semana, pues. Y hay gente que eso le da mucho miedo. A mí particularmente eso no me da miedo, pues, pero bueno, siempre que tengas las cosas bien organizadas. Entonces sí, es una personalidad particular, no sé qué tendré, pero hay que olvidarse un poquito del miedo, porque sí da miedo, sí. Claro. ¿Cómo se ven en el futuro? Porque sé que cuando hemos conversado esos 4 pilares, la parte educativa, la parte de la consultoría como tal de los suelos, la parte del fertilizante, ¿cómo te ves en el futuro? Mira, yo me veo en el futuro como una plataforma de apoyo a los productores desde pequeños, medianos y grandes, con diferentes servicios que ofrecemos, ¿no? Lo que más me apasiona hoy, porque el alcance que nos va a permitir o la eficiencia que va a tener hacia nuestro propósito, es la escuela, y yo me veo como una escuela grande con, mira, de 300 a 1000 estudiantes activos y con cursos puntuales, pues, que sea accesible, que llegue a todo el público, pues, y eso es una visión que practicamos todos los días, y brindando consultorías directas a empresas medianas y grandes que no tengan, vamos a decir, no puedan jugarse las cosas, que necesiten una solución real y que sean responsables con el medio ambiente. Pues esa es otra que nadie entiende mucho cuando yo hablo del medio ambiente, pero tiene que ver, bueno, resulta que la agricultura tradicional, la agricultura basada en los fertilizantes tradicionales, es una industria totalmente relacionada con la petroquímica. Entonces la producción de fertilizantes o el uso de fertilizantes tiene 2 implicaciones importantes. Uno es la producción. La producción está derivada de la industria petrolera y, bueno, ya ella tiene cierto impacto ambiental que conocemos. Pero además, después de que tú aplicas los fertilizantes, los fertilizantes tienen la gran ventaja de que son solubles y son inmediatos y se van muy rápido en el agua y requieren agua para actuar. Pero normalmente los fertilizantes que tú aplicas, dependiendo de lo bien estudiado que hagas las cosas, siempre vas a perder una parte del fertilizante. Yo diría que el que mejor lo aplica, el que más calcula, el que
mejor aplica su fertilizante, por lo menos pierde un 20% de lo que aplica, que se le va con cuando el agua drena. Eso termina en nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros pozos profundos, nuestros mares, nuestros lagos. El caso del lago de Valencia es un ejemplo muy bueno, fue un área agrícola por mucho tiempo y ahorita el lago totalmente contaminado. Entonces la agricultura regenerativa tiene el potencial de absorber el carbono en la atmósfera y devolverlo al suelo. O sea, exactamente lo contrario de lo que hace la industria petrolera. La industria petrolera saca el carbono del suelo y lo convierte en energía y después de darnos esa energía se va a la atmósfera. Las plantas, como creo que todos estudiamos en el colegio, hacen fotosíntesis y la fotosíntesis lo que hace es sacar el carbono del aire y si las prácticas de nosotros como agricultores son correctas, ese carbono se va a quedar en el suelo. Entonces, lo sé porque mis profesoras lo hemos visto los cálculos juntos, tenemos el potencial, si vamos a decir en todo el mundo, todos los agricultores del mundo utilizaran agricultura regenerativa y ganadería regenerativa, en 10 años aproximadamente revertiríamos todo el calentamiento global. Eso es la teoría, ¿no? Y es esas plantas devolviendo ese carbono al suelo. Pero bueno, hay muchas cosas de manejo, cosas técnicas que hay que conversar, pero básicamente ese es el objetivo. Bueno, algo que me pareció fascinante cuando conversábamos el otro día era que mencionaste que te pusiste metas por hectáreas. Claro. Y sobre todo cuando tienes hijos y tienes esa visión de futuro que quieres dejar un mejor mundo para las próximas generaciones, claro. Eso es una cualidad de un emprendedor, donde tienes un crecimiento, una visión en la cual estás midiendo tu impacto y en este caso numéricamente. Sí, eso no es casualidad, sino eso es metodología de negocio, porque yo no me la juego, o sea, no me puedo dar el lujo de jugármela, yo y cualquier emprendedor, como me lo han dicho muchas veces, tiene que tomarse lo más en serio, inclusive que una empresa grande establecida, porque estás en desventaja, si se quiere, desde el punto de vista de capital, de recurso humano, no tienes personas del mismo nivel de repente en tu equipo, entonces tienes que ser mucho más cuidadoso. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me la juego, yo agarré, soy emprendedor o tengo una empresa o lo que sea. ¿Cómo es la cosa? ¿Vale? El secreto aquí, dame acá. Entonces, dado que yo no estudié business en la universidad, ni mucho menos, ni nada, yo siempre he sido autodidacta, recomiendo que aprovecho, y he agarrado muchos libros, te he recomendado algunos cuando conversamos, pero no te voy a hablar de ese mismo, sino hay un libro por ahí que no es la Biblia, porque uno agarra lo que quiere y suelta lo que a lo mejor no te sirve, pero de Jim Collins y Jeremy Porras, que son profesores de Stanford, creo, y ese libro se llama Built to Last, diseñado para perdurar. Y ellos hicieron un estudio comparativo entre empresas, pares de empresas muy visionarias contra empresas similares, pero no tan exitosas en su mundo, muy grandes. Y se dieron cuenta que las empresas, o una de los que encontraron, es que las empresas que han sido exitosas por más de 100 años y siguen siendo vanguardistas, o por lo menos lo fueron por buenos periodos de tiempo, tenían algunos factores en común. Y uno de ellos es ese que hablas, que es un objetivo claro y fácil de explicar. Porque hay una empresa, ¿cuál es tu objetivo? Porque una cosa es el objetivo, otra es el propósito. Yo te hablaba de las dos, aunque a lo mejor no y a veces nos confundimos. Sí, nuestro propósito es una cosa, que es idealista, nunca lo vamos a alcanzar y así, es un ideal. Pero el objetivo sí tiene que ser claro, es como subir el Everest. Exacto. Yo no te lo tengo que explicar, ya tú entendiste. Y lo entendiste tú y lo entendió todo mi equipo. En cambio, si yo te digo, no, nuestro objetivo es colaborar con el... pero colaborar, ¿por cuándo llegamos? ¿Ya lo alcanzamos o no lo hemos alcanzado? ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Entonces tiene que ser algo que tú sepas cuándo lo alcanzaste y cuándo no, y si ya llegaste. Entonces, por eso pusimos ese. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas hectáreas vamos a regenerar? 10.000. ¿Cuántas hemos regenerado? Bueno, mira, 1.500. Vamos ahorita. Bueno, ya está claro, cuando lleguemos a 10.000 tenemos que inventarnos otro. Y eso es algo que mantiene el equipo enfocado, como que cómo vamos, ¿sabes? No estamos perdidos en... Sabemos eso claramente. Es clave, sí, porque además tienes a todo un equipo remando el barco al mismo objetivo. Y fíjate lo que pasó, yo me senté al principio, al principio no, la empresa tiene más tiempo, pero hace unos meses decidimos crear un mayor impacto, que era, o acelerar un poquito, ¿cómo aceleramos el impacto? Entonces nos reunimos, Andrés, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar gente, pero tú solamente puedes atender 10 fincas al año, bien atendidas, entonces tenemos que multiplicar gente, entrenando gente, y yo ya vamos a montar una escuela online, porque es el más rápido y llegamos a 10.000, si ya llevamos 1.500 y yo mañana entreno 5 personas que aprenden, que se apasionen con esto, en un año lo logramos. Además, que luego dándole consultoría a esas empresas que tienen esas personas a las cuales ya tú previamente educaste, probablemente tu alcance y tu impacto como consultor es exponencial a si no tuvieran esa base educacional. Claro.
es así. Si tuvieras que dejarle un mensaje a esos emprendedores que nos están escuchando en la noche de hoy, ¿qué les dirías? Cónchole, vale, me la pones dificilísima. No. Pero bueno, vamos a aplicar la que yo trato de decirme a mí mismo, que yo me acuerdo siempre, para mí es el cuento de la liebre y la tortuga. Ajá. Ese cuento para mí es la Biblia, porque esto para mí no es una carrera, se lo digo al equipo, todo el mundo, de 100 metros planos. Esto es una carrera de maratón a 20 años. Relájense para que puedan mantener. Entonces, constancia y disciplina. Para mí esos son los secretos, es parte de los valores de mi empresa. ¿Cuánto avanzamos hoy? 1 centímetro. Buenísimo. No me interesa que sea 1 kilómetro. Dale, o sea, vayan con sus familias, no hay estrés, pero tenemos que ir avanzando así sea muy lento, pero constante. Para mí ese es el único secreto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, vale, gracias a ti, Victoria. Y todo el éxito, espero que esas hectáreas continúen creciendo. Amén, estoy seguro que sí. Muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos esta noche.